Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, en un programa de análisis sobre el futuro de Venezuela, si es que tuviéramos la bola mágica, la bola de cristal. ¿Por qué es tan complejo, tan impredecible todo lo que ocurre en ese país? Como de impredecible fue el triunfo tan apabullante de sacar la oposición, unidos todos, más de 25 movimientos políticos distintos, pues los 112 diputados que se exigían, que se necesitaban para gozar de la mayoría calificada y poder tratar de generar una serie de cambios en el modelo económico, político y social de ese país. Las encuestas anticipaban un triunfo relativamente holgado, pero no tan holgado, porque fue verdaderamente abrumador y además haber llegado como a esa cifra particular exigida por la misma Constitución de Venezuela es como un milagro político, quiero decir. Dos invitados especiales, primero las damas, la doctora Francesca Ramos, ella es colombiana, descendiente de madre italiana, es docente, es académica, ella es internacionalista del externado, pero tiene dos maestrías, una en Oxford y la otra en la École de Commerce de París. Y es directora del Observatorio de Venezuela en la Universidad de los Andes, donde es profesora titular y donde pertenece a dos o tres grupos importantes de la Escuela de Gobierno y de Relaciones Internacionales. Y Román Ortiz, quien nos ha acompañado en varios programas a lo largo de este año, él es internacionalista también, ha sido profesor en los Andes muchos años, ha sido profesor en otros centros de educación, va a ser profesor próximamente también de la Sergio, la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Bogotá, es asesor, es consultor, es un hombre con una experiencia muy vasta en estos temas que tienen que ver con la politología, el desarrollo, la seguridad, en fin, y que conoce muy bien el tema de Venezuela. Bienvenida, doctora Francesca. Muchas gracias, Darío. ¿Para dónde va Un gusto Venezuela? estar acá. Venezuela... ¿Podrá hacer algo esta asamblea con todas las limitaciones que ya ha impuesto, está empezando a poner los palos entre la rueda del presidente Maduro, que ha dicho que le va a recortar facultades, que nombra 12 magistrados del Tribunal Superior, que son los que a su vez controlan las leyes que pueda llegar a expedir la asamblea? Creo que Venezuela se encuentra ante un escenario inédito, un escenario que no había ocurrido en los últimos 17 años. Es un escenario creo que mucho más complejo de los análisis políticos que podíamos hacer en los últimos años, pero al mismo tiempo creo que es un escenario muy interesante, es un escenario en el que se pueden abrir un juego político también más amplio, pero no es un escenario que esté, digamos, alejado de mayor tensión, ¿no? y de dificultades que efectivamente van a surgir el próximo año, dado un contexto económico que no se va a resolver en el corto plazo y con una población que votó, y ese es un voto castigo, el que vimos reflejado en las elecciones del 6 de diciembre, y que quiere cambios ya en su situación y no se va a poder económica lograr, porque eso no se logra de la noche a la mañana. social. Ustedes en el Observatorio del Rosario sobre Venezuela, ¿qué prevén en materia de etapas? Digamos, se posesionan los diputados el 5 de enero. ¿Qué va a pasar ahí? Nombran seguramente a uno de ellos, al que más votos sacó, su presidente en reemplazo de Diosdado Cabello, pero ¿qué sigue? Yo creo que con el gobierno actual y los líderes chavistas que hay hoy en día, que son radicales, es difícil que pueda haber diálogo, ¿no? De hecho, si uno mira, digamos, el discurso del presidente Maduro y las medidas que está tomando, ellos están volviendo a una estrategia ya vieja que habían utilizado en el año 2010, cuando ya habían perdido, digamos, un número de diputados en la Asamblea y consideraron que ese resultado era un resultado desfavorable para ellos, el del 2010. Entonces vuelven a una estrategia que es una estrategia de hacer una reflexión autocrítica, pero también de buscar mayor politización, mayor radicalización, mayor polarización. ¿Por qué? Porque ellos buscan ver cómo pueden lograr otra vez tener una mayoría importante preparándose para los escenarios electorales que pueden venir. Un posible referendo revocatorio
y las elecciones regionales. Entonces yo veo un escenario difícil porque diálogo efectivamente no va a haber, pero la oposición tiene una mayoría que es una mayoría muy importante, como usted decía, de pronto la misma oposición ni se imaginaba que iba a lograr ese resultado. ¿Y estará preparada esa oposición, doctor Román Ortiz, para hacer el contrapeso, para mantener primero la unidad, que es algo bastante complejo también, ¿no? Pues yo creo que efectivamente es difícil. Yo creo que el problema con la oposición la oposición tiene dos retos muy grandes. Uno, por un lado, es como decía Francesca, las expectativas que se generan entre la opinión pública, que le ha dado un apoyo muy grande porque espera ver un cambio importante, sobre todo en términos económicos. Y aquí el grave problema es que desde el Congreso, desde el Parlamento y con un gobierno como el que estamos hablando, que efectivamente ya es claro que se va a negar en redondo a alcanzar cualquier tipo de compromiso en materias económicas importantes y en políticas aún menos, va a ser muy difícil conseguir mejorar o por lo menos amortiguar lo que se prevé que va a ser un año 2016 absolutamente catastrófico para la economía venezolana. Pues déjeme que mencione un par de cifras. Una es, hay algunas expectativas de que la inflación pueda alcanzar a 800% el próximo año, lo cual pues evidentemente nos 200% este año. Este año sí, y el próximo año 800, lo cual nos pone evidentemente de lleno en un escenario de hiperinflación, y los cálculos sobre el hundimiento del PIB es de en torno a un 10% también para el 2016. Entonces, en esas condiciones, la oposición tiene el control del Congreso, pero no tiene las herramientas del Ejecutivo para poder mejorar. Porque además eso. No puede dictar puede dictar una ley para cambiar el modelo económico, político y social, pero eso no lo va a permitir el presidente Maduro. Lo que pasa es que tiene que ser muy cauto. Yo creo que efectivamente la oposición podría, o sea, tiene los poderes para poder cambiar el andamiaje institucional y legislativo que ha construido el chavismo en 16 años. Pero la oposición tiene que ser también muy cuidadosa por un lado, pues porque el chavismo sigue siendo una fuerza de 5.600.000 venezolanos, y también porque tiene que hacer una lectura adecuada de ese voto castigo que efectivamente le están haciendo a la mala gestión del gobierno de Maduro, y también al hecho que Venezuela pues es un país petrolero, ¿no? Es la desventura de ser un país petrolero. Pero la oposición, pienso yo que es una oposición, o sea, si la oposición es liderada y orientada por el pragmatismo, ¿no? Esa oposición es una oposición que le ha apostado a un desgaste del mismo modelo chavista. Y ese desgaste se ve reflejado en los indicadores económicos y en el malestar social que hoy en día se está presentando. Porque hay un tema que a mí me parece muy interesante de Venezuela, y es el siguiente, y es que los venezolanos son utilitaristas con respecto al Estado, en su relación que tienen con el Estado, ¿no? Entonces hay unas gráficas muy interesantes de correlación, por ejemplo, en cómo cuando el ingreso aumenta, la evaluación política del mandatario sube. Cuando baja un poquito, se estanca la evaluación política, pero cuando el ingreso se va a pique, hay una sanción muy fuerte, una evaluación muy negativa. Bueno, si esa hipótesis fuera cierta, doctora Francesca y Román, este año 2016 va a ser catastrófico para la economía, porque es que ni con un mago, trayéndolos a todos los magos del mundo, serían capaces de recuperar el país con un petróleo que sigue bajando, que hoy, pues está a $37 el WTI y a 38, 39 el Brent. Y Venezuela, si Colombia depende en un alto porcentaje en este momento del petróleo y toda la minería, ¿qué tal Venezuela, que no tiene industria, que no tiene sector productivo y donde no hay inversión extranjera? Eso es absolutamente cierto, aunque lo que también hay que reconocer es que hay dos maneras de manejar una crisis, y básicamente una es tratando de amortiguarla y otra es haciéndola más grave. Y todas las medidas que ha tomado el régimen chavista Maduro han sido para hacer la crisis más profunda. Yo creo que hay, a la hora de mirar un poquito la bola de cristal, Darío, yo creo que hay un caso que me parece interesante mirar en América Latina, con unas grandes diferencias, pero que vale la pena recordar, y es el caso de Chile antes del golpe de Pinochet, bajo Allende.
Y digo que vale la pena mirarlo más allá de que pues, las diferencias son enormes entre un país como Chile y otro como Venezuela, porque en ese contexto también hubo un Congreso que estaba en manos de la centro derecha y un ejecutivo con un presidente claramente de izquierda. Y eso condujo a un proceso de polarización también en una situación económica muy difícil. Allende fue el gobierno de Allende fue el primer gobierno moderno de América Latina que sufrió hiperinflación también, que al final desembocó en el golpe de Estado del general Pinochet del 73. Yo creo que hay dos diferencias que hacen las cosas en el caso venezolano peor. Una es el grado de corrupción digamos, y de contaminación por el narcotráfico de todo el Estado venezolano. Y dos, una cosa que yo creo que se ha visto muy claramente en estas elecciones es la división del ejército. Entonces, el ejército está partido entre pues un ejército que trata digamos, de no querer intervenir en la competencia entre oposición y chavismo y un ejército que claramente está vinculado al régimen. Pero ¿hasta dónde, Padrino, el ministro de la Defensa, que se le ve que no quiere participar del régimen, por lo menos a fondo, merecerá el acatamiento y el respaldo del resto de la institución? Lo que pasa es que yo creo que Padrino, que por otra parte tiene una historia muy negra, porque fue uno de los líderes uno de los líderes militares que impulsó la represión de las marchas del 2014. Y que además fue el que emitió aquella famosa orden que autorizaba el uso de armas letales contra los manifestantes. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Padrino ha llegado a un punto en el que de alguna manera ha sido sensible a las presiones de un sector de la institución. Básicamente porque yo creo que para cualquiera que tenga, digamos, un poco de sentido común político, pues abrazarse a un régimen que tiene las cifras económicas de las que estamos hablando es pues amarrarse a un cadáver, digamos, a un cadáver político. Entonces, pues yo creo que Padrino ha tratado de dar marcha atrás en este momento, pero lo cierto es que parece que haya hecho una renovación del gobierno venezolano. Maduro ha pedido a los ministros que presenten todas sus renuncias y yo creo que Padrino va a ser uno de los que no repita. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Hacia dónde va Venezuela? ¿Qué puede pasar a la corta, a la mediana y en el largo plazo? Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctora Francesca Ramos, ¿serán los militares realmente el fiel de la balanza, el factor decisivo? Porque si Maduro no quiere diálogo, no cambia, bloquea y hace todo lo posible para que los dictados, que en teoría son absolutos y omnímodos de la Asamblea Nacional de Venezuela, caminen, allá eso pudiera degenerar en un gravísimo enfrentamiento de orden público, porque la gente va a llegar a decir, momento, nosotros ganamos, y este señor no quiere cambiar. El gobierno chavista hizo muchos cambios en aras a querer politizar a las fuerzas militares. Sin embargo, las fuerzas militares no es homogénea, o sea, hay unos sectores que son institucionales, pero hay un hecho importante que hay que tener en cuenta cuando uno mira en perspectiva histórica a Venezuela, y es que sí tiende a presentarse en ciertos momentos que son momentos críticos. De acuerdo, que creo que en este momento no estamos en esa situación crítica. En momentos críticos de desestabilización en la cual los militares, por un principio que es de primogenitura, ellos se sienten llamados a incidir en el destino político de la nación y en ser un árbitro político, ¿no? Un árbitro político. Entonces, es un actor importante, es un actor, digamos, que si uno mira con la historia colombiana eso no ha pasado, pero en Venezuela sí. Entonces, es siempre, digamos, un actor que de presentarse una situación muy compleja es muy posible que intervenga como árbitro político. Pero sí. Hacia el futuro inmediato, Román, ¿usted cree que habrá alteración del orden público de una manera seria que pueda sumir al país en casi que en no en una guerra civil, desde luego? Pero es que allí hay unos antecedentes de que valiente, el bravo pueblo de Venezuela, es un pueblo corajudo que ha demostrado que es capaz de salir a la calle y de enfrentarse a la fuerza pública en un momento determinado.
Pues la verdad es que primero hay que decir que la situación de orden público de Venezuela es casi tan desastrosa como la económica, ¿verdad? En este momento las cifras hablan de que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es en torno a los más de 80 por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que Colombia ni siquiera en los peores momentos del conflicto interno, allá a finales de los 90, llegó a alcanzar esa tasa. Dicho esto, yo creo que sí, que eso está evidentemente en el menú. Yo creo que en este momento lo que está tratando de hacer Maduro es de alguna manera recuperar el control tanto sobre el Partido Socialista Unificado, tanto sobre el aparato, el aparato político, y eso incluye a los colectivos, a las milicias chavistas, como por otro lado sobre el ejército. Es muy interesante que en estos días tomó una decisión que fue la de lo anunció hace un par de días nada más, anunció que iba a sacar a los militares que estaban ocupando cargos civiles en el gobierno y devolverlos al ejército. Me parece que es muy interesante esa decisión porque hay dos maneras de interpretarla. Algunos dicen, bueno, es que él no confía ya tanto en el ejército. Yo lo que creo es que más bien está mandando a sus militares a recuperar el control sobre el resto de las Fuerzas Armadas. Una vez que tenga garantizado el control de esas dos herramientas, yo creo que va a haber un asalto sobre la oposición. Y no cabe la menor duda, porque además ya lo hemos visto, que una de las opciones posibles es que la oposición sufra violencia, sufra una violencia importante. Hay que recordar que la mayoría de la oposición es muy importante, pero en términos de mayorías en el Congreso está justo para conseguir, digamos, imponerse con mayorías de 2/3, que es lo que realmente bloquearía y podría forzar un cambio del gobierno. Entonces, si falla un solo diputado de la oposición, eso ya no lo logra. Luego, ese es un punto muy importante. La presión va a ser, exacto, la presión va a ser muy grande. Para tratar de halagarlo, seguramente. Bueno, también, es que eso puede pasar, ambas, porque claro. 112 no siempre estarán de acuerdo en decisiones, en ideas, digamos, de fondo, en todo, porque es natural. Y más cuando hay una oposición pues que amalgama una cantidad de partidos de distinta corriente ideológica y también de diferentes ideas. Entonces, pero también puede ocurrir al revés, en el sentido de que haya mucha gente que en este momento está con el chavismo, madurismo, que diga, no, esto aquí es un desastre y yo pienso en el futuro de mis hijos, de mi país, y de pronto se pasan. Ocurre para cualquiera de los dos lados. Yo creo... Podría ocurrir. Claro, yo creo que una de las razones por las que el chavismo no se cayó más todavía es porque continúan teniendo el control del aparato del Estado y no tienen el más mínimo pudor en usarlo de una manera, digamos, coercitiva. Es decir, y vale la pena mencionar aquí dos casos. Primero, el otro día, poco después de la derrota, Maduro salió a la televisión a decir una cosa tan extravagante como que más o menos que le tocaba castigar al pueblo porque no había votado por él. Entonces no iba a hacer casas iba a dejar de hacer vivienda, ¿no?, social, porque no habían votado por él. La otra es que en estos días la prensa venezolana independiente, que cada vez es más pequeña porque pues el régimen se ha ido como recortándola y presionándola y comprándola, y etcétera. La prensa independiente venezolana señala casos en los cuales hay trabajadores de instituciones públicas venezolanas que han sido despedidos por no votar a favor del régimen. Entonces... mete miedo. Exactamente. Condiciona también, claro, yo creo. Es decir, el chavismo ha creado toda una institucionalidad paralela a través, como muy bien está diciendo Román, a través de las misiones, ¿no? Y esa institucionalidad paralela ha tenido también una sociedad altamente dependiente, ¿de acuerdo? Y demandante. Volvemos a lo mismo, los venezolanos han tenido una relación también muy utilitarista efectivamente con el Estado. Pero esa institucionalidad paralela funciona muy bien mientras el gobierno tenga ingresos. Cuando no tiene ingresos, ahí está el punto, que es la situación que estamos viviendo, que hace que el gobierno, digamos, esté en una situación muy complicada. Pero esa institucionalidad paralela, como las misiones sociales y demás, también le ha servido al gobierno para tener control. Es ese control, es el control de condicionar. Si se hace parte de un consejo comunal, si se está inscrito en el PSV, se recibe efectivamente, digamos, el subsidio en alimentos o se recibe una vivienda y esa fue una estrategia política que montó al fin y al cabo el chavismo para mantener, digamos, un número de venezolanos que electoralmente los apoyara. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional al último segmento del día de hoy.
Regresamos a este último segmento. Pregunta muy concreta que la gente está esperando, ¿cómo va a proceder realmente el nuevo Congreso de Venezuela? ¿Serán capaces de aprobar y sacar adelante un plebiscito, un referendo revocatorio del mandato del presidente Maduro o incluso negociar con él para que haya un anticipo de las elecciones generales? No, yo creo que, pues, digamos, viendo un poco cómo se está desarrollando estos primeros días, yo creo que va a haber una etapa inicial en la que van a tratar de tender alguna clase de tratar de construir alguna clase de diálogo, que es evidente que va a ser un fracaso, pero que de alguna manera va a darse un tiempo para eso, pero automáticamente van a tratar de impulsar ese referéndum revocatorio. Yo creo que el chavismo va a hacer todo lo posible y, digamos, en lo legal y lo ilegal para que eso no suceda, porque sabe que en las presentes condiciones económicas perdería ese referéndum por goleada. Entonces, me parece que va a haber un intento de referéndum, pero ese referéndum no va a terminar siendo llevado a cabo, ¿verdad? ¿Y usted participa de esa misma idea, Francesca? Yo creo que es una opción que no se puede descartar, es una opción, es posible que activen el referendo revocatorio, y ese referendo revocatorio puede llevar a que Maduro efectivamente sea revocado, pero también puede permitir que entonces surjan nuevos liderazgos en el chavismo. Liderazgos menos radicales y liderazgos más moderados. O sea, ¿por qué no, digamos, esa crispación política que hay podrían en alguna medida tramitarse a través de un referendo revocatorio? Con otra figura. Sí, porque las encuestas han mostrado que las bases chavistas no son maduristas, ¿no? Y se consideran en alguna medida traicionadas por los resultados de Maduro. O sea, ahí el crucificado realmente es Maduro. Pero bueno, eso es pensando en hipotético, digamos, pero es una opción posible que puedan convocar a un referéndum. Que lo convoquen, pero es que eso tiene que pasar por el control del tribunal, que está en manos de chavistas maduristas, que todos, hasta la Defensoría del Pueblo en este momento quedó en manos de la quien investigó y al mismo tiempo a mí me parece muy difícil que puedan bloquearlo. De hecho, el mismo Maduro dijo, como está contemplado en la Constitución, pero si de convocarse, efectivamente tendrían que someterse, digamos, a el proceso y luego al resultado, creo yo. Creo que resultaría muy difícil que pudiesen hacer algo para que no se llevara a cabo. Además, un referendo revocatorio se puede activar también a través de la misma población. No solamente vía asamblea, sino también con un porcentaje importante, digamos, Lo que pasa es que hay dos retóricas o hay dos líneas en el chavismo. Una, digamos, que mantiene la formalidad de la Constitución y otra que evidentemente recurre a todo vale para imponerse. Entonces yo creo que acá lo que vamos a ver es un recurso al todo vale. Si ese referéndum consigue pasar a través de los trámites del proceso constitucional, que son muy complejos, entonces al final del día la retórica de no podemos dejar que la revolución se hunda y hay que hacer cualquier cosa para salvarla se va a imponer y Maduro va a ir, digamos, de alguna manera por todas. Yo creo que eso es importante porque además Maduro está radicalizándose no solamente porque ahora tiene una oposición con una cuota de poder muy importante, sino además porque necesita mantener la cohesión interna dentro del chavismo. Y la mejor manera de mantener la cohesión interna es generar una dinámica amigo-enemigo que haga imposible que surjan sectores más moderados dentro del chavismo que podrían estar dispuestos a tener algún diálogo con la oposición, ¿verdad? Entonces yo creo que sin duda la oposición va a tratar de sacar adelante ese referéndum. Yo creo que el chavismo lo va a bloquear y eso es muy complicado porque la bomba de tiempo que es la economía venezolana sigue haciendo tic-tac y eso puede generar un estallido social en cualquier momento. Claro, pensar en la posibilidad de que Maduro llegue al extremo de cerrar, alegando razones de interés público, supervivencia del Estado, todo el discurso antiimperialista, etcétera, de que Maduro clausure el día de mañana el Congreso. Yo lo veo difícil, pero... Pero todo cabe dentro de la norma, todo vale. Sí, lo que pasa es que yo creo que el chavismo está fracturado. Entonces yo creo que van a haber sectores efectivamente del chavismo que muy posiblemente van a tratar de evitar que se llegue a ese escenario de extremos y más bien van a dejar a quien es el responsable efectivamente que reciba todo el castigo y a quien poner como el foco de la responsabilidad de lo que ha pasado, digamos con los malos resultados y sobre todo con la pérdida
paulatina que ha tenido casi que desde el año 2010 a hoy el voto popular para el chavismo. Pero el chavismo sigue siendo una fuerza y creo que esos sectores más moderados, que además vienen siendo muy críticos desde hace un par de años, buscando cambios y de rectificaciones, es posible que tengan ahí un papel que jugar. No van a contar tampoco con Argentina ni con otros países de América porque el mapa está cambiando. Mire lo que está sucediendo en Brasil, Román. Sí, eso es verdad. Yo creo que eso añade de alguna manera más presión al sistema. Yo creo que una de las razones por las que el ejército de alguna manera frenó lo que yo creo que era muy evidente, el intento de Maduro y Cabello de ignorar los resultados electorales y básicamente hacer fraude, eso fue también por el contexto internacional. Y ahí se habla de comunicaciones con Washington, etcétera. Ahora, dicho esto, yo creo que ese aislamiento lo que también va a hacer es que el sector más duro del chavismo tenga menos que perder. El problema acá es que una vez que se bloqueen las vías constitucionales, y la posibilidad de que se disuelva el Congreso, que por otra parte lo hemos visto en América Latina en otros casos, hay que acordarse de Perú en el 92 con Fujimori, por ejemplo, pues eso va a conducir a que todo el mundo recurra, digamos, a acciones que tengan que ver con la fuerza. Y con el ejército dividido, pues el desenlace puede ser muy complicado en términos de un estallido de violencia, ¿verdad? Pues es muy interesante que sea lo mejor para el pueblo de Venezuela, que ojalá realmente el gobierno de Maduro recapacite, tenga un momento de lucidez y de coherencia para que entienda que en este momento se le castigó por los resultados desastrosos en todos los terrenos, sobre todo en el económico, y que la gente no aguanta más. Ojalá que allí esto no degenere en violencia y se encuentren caminos y vías intermedias que conduzcan a una solución política venezolana por el bien de todos y de los amigos y de las naciones que estamos a su lado. A ustedes muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También pueden escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.